Dios les bendiga, hermanos, aquí siempre con la palabra del Señor para que fortalezca nuestra fe, nos dé ánimo, nos dé una esperanza, ¿verdad? Que vendrán tiempos mejores para la gloria del Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Números, en el capítulo 13 del versículo 25, nos dice de la siguiente manera: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Nuevamente nos encontramos con el famoso número 40. Es muy simbólico y bastante mencionado, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y en esta ocasión recordemos ya la trayectoria del pueblo de Israel, una vez que había salido de la opresión de Faraón de Egipto, lo cual habían estado, según la palabra del Señor nos dice, 430 años cautivos, en los cuales estuvieron esclavizados, pasaron tantas generaciones y parecía ser que no había ninguna luz en el camino del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios levantó al siervo Moisés, ¿verdad? Con grandes prodigios y gran poder, ¿verdad? Que hizo milagros y muchas cosas portentosas para la gloria del Señor. Y pudo finalmente sacar al pueblo de Israel que yacía en esclavitud de las manos del faraón de Egipto. Había también transcurrido el tiempo y ya habían pasado muchas cosas, por supuesto, ¿verdad? La muerte de el ejército de los egipcios, ya habían incluso llegado a un momento donde Dios les había dado carne en abundancia y había llegado un momento donde Aarón y María pues habían murmurado lamentablemente y ellos pues pagaron por el pecado de esa crítica, de esa murmuración contra Moisés. Ya habíamos pasado también muchos episodios lamentables y duros, como lo que había sido la creación del famoso becerro que habían constituido para adoración, ¿verdad? Y aquí llegamos a un momento donde es una parte clave que marcaría un antes y un después en la nación del pueblo de Israel, porque vendrían tiempos fructíferos, de bendición, de gloria, donde podían gozar de la provisión y de la bendición del Señor. Lo que sí que estaban sujetos, por supuesto, a los preceptos y a las orientaciones que iban a proceder de parte de Jehová el Señor por medio de Moisés su siervo. Y aquí viene Moisés y hace una escogitación, hace una selección de escoger príncipes de cada una de las tribus. Eran 12 tribus, de cada una de las tribus escogió un príncipe. Aquí se mencionan varios, por supuesto, ¿verdad? Y es interesante porque estos príncipes llevan una misión, van comisionados por Moisés para que hagan una respectiva investigación, un análisis de los cultivos, de los frutos, de los árboles, de la que predominaban en la tierra del cananeo, de las siembras, ¿verdad? De las frutas, ¿verdad? Como eran y tenían que llevar, por supuesto, unas muestras de los frutos. Era recordar también que era la época de los primeros frutos, ¿verdad? Y las cosechas estaban a todo dar. Entonces ellos llevarían una muestra del tipo de fruto que predominaba en la tierra del cananeo. Además que tendrían que hacer una observación y un análisis no solo a nivel de los suelos, de las cosechas, de la agricultura, sino también en términos militares del enemigo que ya sigue ocupando esa famosa tierra. Tendrían que observar cómo era el tipo de enemigo, si eran hombres fuertes o si eran hombres débiles, si eran hombres bien apertrechados, bien armados, o si eran hombres que no representaban mucho peligro, ¿verdad? Tenían que ver qué tipo de hombres eran los que predominaban en la ciudad, ¿verdad? Eh, También dar un reporte, un informe de cómo eran las ciudades, si eran ciudades amuralladas, si eran ciudades difíciles de penetrar o si eran ciudades que estaban susceptibles a una emboscada, a un combate, a una toma, a un sitio, como se le llamaba militarmente. Entonces, ellos llevaban esa misión de exploración. Eran 12 hombres que llegaban o que iban con el fin de explorar la tierra, famosa tierra prometida que ya estaba en las manos del cananeo. Ahora bien, hay algo aquí que me llama poderosamente la atención y es en cuanto a la actitud que se debe de manejar en medio del tiempo. Hablamos más de un mes, 40 días. Me llama la atención porque aquí en la espera, cuando ellos van, primeramente cuando Moisés, orientado por Jehová el Señor, sube al monte Sinaí, el pueblo
esperó un largo tiempo, 40 días, pero claro, en ese lapso hubo un estrés, una desesperación por la idolatría, decían ellos, por la adoración, por rendir culto, por tener culto, esto y lo otro, con fines paganos al finalmente, ¿verdad? Que fue todo un desastre. Ustedes ya conocen la historia. Pero aquí estos hombres van, se van tantas semanas, pasa un mes, pasa más de un mes, y la actitud del pueblo es bastante pasiva porque está a la expectativa, están esperando por los 12 príncipes que llegaran. Mire, qué interesante, aquí no hubo una sublevación como la que inicialmente contra Moisés habían realizado, ¿verdad? Aquellos famosos 1250 príncipes que iban liderados por Datán y por Coré. Aquí parece que hubo un poco de paciencia, aquí hubo una espera larga, porque se deja ver de que ellos estaban a la expectativa de los acontecimientos futuros. Aquí el pueblo tuvo paciencia, esperó arduamente que pasaran esos 40 largos días para que llegaran los famosos espías con el reporte, con los informes a la mano de todo el espionaje táctico militar que ellos llevaban encomendado realizar. Porque el pueblo aquí estaba pacientemente esperando. Hay una palabra que dice pacientemente esperé en el libro de los Salmos, pacientemente esperé en el Señor. Y dice la palabra, ¿verdad? Y Él me oyó. Fue reconfortada mi alma. Fui escuchado. Qué interesante, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar con paciencia en el Señor. Tenemos que esperar su venida, tenemos que esperar su obra, tenemos que esperar sus propósitos también. Tenemos que saber esperar pacientemente en el Señor, no desesperarnos. Tenemos que esperar bajo las orientaciones que el Señor da y que Él pone para que el nombre del Señor sea glorificado aquí en la tierra.